Marcelo Cantelmi fue mi jefe durante 10 años, exactamente la mitad del tiempo que pasé como periodista en el diario Clarín. Simplificando un poco, uno podría decir que hay dos grandes sentimientos que pueden alojarse en nosotros si nos toca hablar sobre un ex jefe: el resentimiento o la admiración. Por suerte para mí, y también para Cantelmi, claro, en mi caso lo que manda es la admiración y el profundo respeto profesional. La primera vez que le tocó editarme una crónica, me llamó y me dijo: está bien, se lee bien, pero no estoy ahí. Yo estaba en la calle en medio de una protesta, el celular hacía un ruido nefasto y no terminaba de entender lo que me decía, hasta que me lo pudo explicar. La nota era correcta, pero el lector no podía sentir que estaba en La Paz, Bolivia, conmigo. Y no podía entender por qué hacían lo que hacían los personajes de mi nota. Entonces me pidió que le hiciera unos toques, que le pusiera algo de entraña y se la volviera a mandar. Ese comentario y ese pedido, llévame ahí, haceme sentir que estoy viendo lo que vos estás viendo con tus propios ojos, no me abandonaron desde entonces. Con su nuevo libro, Una primavera en el desierto, Marcelo busca que estemos ahí y que entendamos por qué esa gente hizo lo que hizo y hace lo que hace. Lo consigue cuando nos cuenta cómo se movían en términos de táctica y estrategia los manifestantes en la Plaza Tahrir, en donde se desplazaban como en campo de batalla intercambiando a hombres y mujeres en vanguardia y retaguardia, pero también lo hace cuando nos relata el ruido y el bullicio de las calles del Cairo, o cuando describe el hablar cecioso de Muhammad, el maestro libio devenido chofer que quiere ayudar a derrocar a Gaddafi. Los diferentes relatos y variables de la revuelta, también ahí lo consigue, varios capítulos contando a la gente resistiendo en la plaza y la dictadura reprimiendo, mientras en otro punto de esta serie de levantamientos se da lo que se llama, o lo que él llama, una guerra extravagante y loca en el este de Libia, una guerra extravagante y loca entre revolucionarios y cadafos. Con velador, mira. Pasa también cuando relata las imágenes escalofriantes de los cadáveres apilados en una morgue libia. Si me permiten, voy a leer. Cabezas cortadas de tal modo que solo quedaba una fracción de la cara y los dientes que se salvaron de la explosión o los disparos sobresaliendo de los labios, como si la calavera sonriera en algún doblez de ese espanto. Como cronista, entonces, consigue llevarnos con él y nos permite respirar y escuchar, además de ver. Sabe contar cómo se desencadenaron los hechos, el seguimiento de la crisis en Egipto, las trágicas conversaciones entre un Obama desesperado por convencer a Mubarak de que no quedaba otra solución que su salida, y las potencias regionales bregando por dejar al egipcio en su sillón para evitar el desmadre total. Y sabe también narrar cómo se llegó hasta ese momento histórico. Porque en algo se distingue Marcelo muy por encima de los colegas, y es: Cantelmi nos ayuda a descifrar los procesos, nos cuenta la cara oculta de los hechos y nos revela muchas veces la gestación de esos mismos episodios. Dice en un momento: un país es políticamente poderoso desde su estructura económica, no al revés. Y uno no puede menos que recordar a Clinton primero, cuando decía: es la economía, estúpido, que bien podría haber sido esa frase acuñada por Marcelo Cantelmi. Es desde esta perspectiva que Marcelo, primero en sus coberturas y ahora en este libro, se dedica a desandar el facilismo que quiso pensar y hacer pensar que la primavera árabe fue producto directo de la expansión de las redes sociales, y reconstruye paso a paso la larga serie de reclamos obreros y de clases medias o de clases alguna vez privilegiadas venidas a menos que hubo detrás de las explosiones tuiteras o de Facebook. El reclamo es siempre económico, las demandas de libertad y de mayor democracia están ahí, pero siempre sujetas a la situación de bolsillo de los habitantes de cualquier país, parece decir. Lo que es aún más interesante, y tal vez aquello que distingue a Cantelmi de otros analistas, es cómo muestra que la revuelta de Túnez, Egipto, la de Bahrein, Yemen, Argelia o Libia, se dieron en el marco de la crisis que explotó en las potencias, pero se filtró en todo el mundo. La primavera árabe, escribe en un momento, es una de las consecuencias directas de la crisis en los mercados y en el mundo. Su manera de contarnos cómo se da este vínculo es explicando, por ejemplo, hasta qué punto esa crisis termina reverberando en el precio de... Esa palabra le gusta a Marcelo, reverberando, esa la usa, si ustedes lo siguen van a ver. Hasta qué punto esa crisis termina reverberando en el precio de los alimentos para los más pobres, encareciendo el día a día en lugares profundamente alejados en términos geográficos del centro de la debacle financiera, pero que terminan afectados tanto o más que los propios ciudadanos de los países hasta ayer no más prósperos. Esta idea del dinero detrás de la política, Cantelmi también la aplica a otros fenómenos. Del mismo modo que estas revueltas libertarias surgieron al calor del reclamo económico, Cantelmi viene sosteniendo hace tiempo que es esta misma base, esta misma razón,
la de la contradicción económica y social, la que se esconde tras el terrorismo suicida, mucho más que la raíz religiosa o filosófica integrista, que también muchos intentan simplificar. Marcelo disfruta armando y desarmando este puzzle como lo hace cuando incrusta los hechos en una serie cronológica y se sale del calendario para bucear en el pasado, a veces reciente, a veces no tanto, a la hora de buscar una lógica de los hechos. Una de las maneras clásicas de imbricarlo todo se da en ese capítulo en que, al tiempo que explica la explosión libia en el marco del encarecimiento de los alimentos con motivo de la crisis, añade la lucha por los derechos civiles y cuenta lo que había sido la occidentalización, la gran peripecia del dictador, que había pasado de ser el emblema del terrorismo a convertirse en líder aceptado por las potencias, merced a sus manipulaciones económicas y humillaciones indignas. Hablo de Gaddafi. Leo, si me permiten, la página 196. Libia venía de privatizar todos sus bancos, de los cuales aproximadamente un tercio integraron inversionistas extranjeros, y una carga superior a 300.000 empleados públicos fue reubicada en un limbo sin mucha claridad sobre su renta y perspectivas. El Fondo Monetario Internacional emitió en noviembre de 2010 una carta en la que celebraba el sesgo hacia el libre comercio de la dictadura y destacaba la tarea de Gaddafi en ese rumbo. Estamos hablando de noviembre de 2010. En febrero de 2011, otra nota del organismo advertía incluso que no se veía que la irrupción libertaria en el mundo árabe pudiera tener algún efecto en la nación petrolera del norte de África, a la que describía como ordenada y previsible. Aquel documento final del FMI, emitido apenas horas antes del estallido de la revolución del 17 de febrero, felicitaba al régimen libio por su ambiciosa agenda de reformas. Lo hacía al punto de que negaba completamente la realidad, diciendo: está todo bien, no va a pasar nada. Hablamos entonces de su mirada de cronista, también de su rigor como analista, pero habría que señalar que Cantelmi suele encontrar espacio para el comentario risueño o paródico o sorprendente, como la anécdota de los trajes de Mubarak, que a mí me encantó ya en su momento y que me encanta, que se las recuerdo, que era en plena explosión en Egipto, cuando todavía Gaddafi creía que a él no le iba a pasar nada, y Gaddafi insistía en que Mubarak no era un hombre rico. Lo decía él, que tampoco seguramente se pensaba o se mostraba así como un hombre tan rico. El amo de Trípoli aseguró a una radioemisora egipcia ese febrero que no eran ciertas las denuncias, al punto que él dijo le había regalado a Osni los pocos trajes que vestía. O para frases que quedan resonando, como la de las 30 palabras, una por cada año de la dictadura, en la página 171, cuando dice: en la mañana del viernes un comando militar derrocó a Mubarak. El único lugar en la historia que se le reservó a Suleimán fue pronunciar las 30 palabras del comunicado que dio por terminado el régimen, una por cada año que se había extendido la cruel dictadura. O esas frases que a mí siempre me encanta, que Marcelo saca así, que es: cambio no es siempre una buena noticia, también se cambia cuando se retrocede, o detener el tren con un brazo, esas frases de así. O para el detalle riguroso en los perfiles, que eso es un capítulo divino, el detalle riguroso en los perfiles del grupo de familia de Gaddafi, que ese capítulo es todo un género en sí mismo. Una primavera en el desierto tiene también espacio para contar la interna. Hay diarios de viaje, bitácoras periodísticas, como la carta del diplomático sirio, que me encanta esa carta, que está en la página 181, cuando Marcelo se decide a ir a Libia desde Egipto, y este diplomático conocido de Marcelo le manda un mail en donde le dice: Gaddafi es un diplomático sirio, les recuerdo, piensen si estuvieron viendo los diarios de hoy lo que está pasando en Siria. Gaddafi es un asesino, es brutal, te van a matar, eso no es Egipto ni Siria. Si te obligan a ir de tu diario, declarate enfermo y no cruces la frontera, le digo. Después, cuando cuentan las miserias de los hoteles libios, que son deliciosas desde acá, ¿no? La importancia del atún, página 192. Eso lo sabemos los que hicimos coberturas, cómo algunos objetos se convierten también en emblemas, ¿no? Dice: había kioscos grandes y pequeños almacenes cuyo principal producto era atún, que vendían en latas, algunas tan descomunales como baldes. Dice, cuando menciona esto, dice cómo se iba a extrañar eso. Tiempo después Marcelo estuvo 2 meses ahí en Bengasi, lindo Bengasi, ¿eh? Estuvo 2 meses en Bengasi y extrañó mucho el atún, naturalmente. Por último, hay un capítulo final en donde hay un balance favorable. No puede haber un happy end, no sería muy cantelmiano eso. Cantelmiano es un adjetivo que usamos los que trabajamos con Cantelmi tantos años. No sería muy cantelmiano entonces el happy end. Y lo que hay es una mirada entre desconfiada y sombría, una mirada crítica sobre lo que dejó la primavera, que se llevó a los viejos líderes apoltronados, pero que en muchos casos dio paso a fundamentalismos religiosos o a anarquías de riesgo.
Otra vez es la economía, dice Cantelmi, y habrá que creerle. Muchas gracias. ¿Trabajaste así? Quiero ver. Yo necesito luz. Porque no necesito leer sino verles las caras. ¿Se puede prender la luz? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por invitarme. Es un honor presentar un libro de Marcelo, participar de esto. En realidad, lo que me da más placer es venir a escuchar, no hablar, pero yo viajé por todos estos países del norte de África, estuve en Libia, bueno, estuve en toda esa zona, en Arabia Saudita, en Yemen, estuve en Egipto, en Marruecos, estuve por todos lados, incluso también en Israel, en grandes centros de decisión mundial. Viajé mucho, es decir, leí este libro. Nunca conocí yo personalmente esos países, pero ahora los conozco, ahora entiendo un poco más qué pasó ahí gracias a Marcelo. Eso es el libro. El libro es la respuesta a lo que uno siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar sobre qué es la primavera árabe. Es eso que dice Marcelo, evidentemente, porque es un análisis in situ que, como dice Inde, lo traslada al lector, al lugar, a un lugar que uno no conoce y que además le resulta lejano, no en kilometraje, sino culturalmente, básicamente, socialmente, religiosamente, si se puede decir. Nos es muy desconocido y Marcelo nos acerca a eso. A mí lo que me interesa es el cómo lo hace también, porque una pequeña digresión. Ustedes se acuerdan que Bertrand Russell, que era matemático, escritor, filósofo, premio Nobel de Literatura, vivió 98 años, se murió en el año 70. Él era nieto de Lord John Russell, que fue 2 veces primer ministro en la época de la reina Victoria. Cuando su abuelo era primer ministro, el niño Bertrand se sentaba en las faldas de la reina Victoria. Esto lo cuenta él dice: mi vida pasó de la falda de la reina Victoria a ver llegar el hombre a la luna. Entonces, él sintetiza en eso lo que produjo en él el cambio tecnológico y cultural que vivió la humanidad a lo largo de su vida, ¿no? En sus 98 años. De hecho, se murió el año siguiente que el hombre llegó a la luna. A mí me gusta robarle esa metáfora para hablar del periodismo y de cómo el periodismo modificó también bestialmente sus paradigmas y la manera de trabajar. Y por una cuestión generacional, Marcelo y yo, Inde no, porque es mucho más joven, pero Marcelo y yo aprendimos el periodismo pegándole a una máquina de escribir. Aporreábamos máquinas de escribir. La tecnología que usábamos era esa, era la de las máquinas de escribir. Y hoy estamos en redacciones sin papel, con la instantaneidad informativa global, con todo esto que nos deslumbra cada día. Estamos entre el deslumbramiento y el acostumbramiento, ¿no? Es una sensación rara, pero también, como Russell, pasamos de la falda de la reina Victoria a la de la luna. Entonces, yo pensaba en eso cuando leía el libro, por un tema que se refiere a que hay cierta mitificación de que el periodismo que hoy se hace es producto del desarrollo tecnológico y que con estas herramientas, como se dice ahora, la palabra herramienta es la palabra prostituta, porque sirve para todo, ¿no? Que son la telefonía satelital, la posibilidad de filmar todo instantáneamente en cualquier lugar del globo y verlo en otro lugar del globo al mismo instante, todo ese tipo de cosas supuestamente son hoy sinónimo del periodismo moderno y de llegar
a la información gracias a todo eso. Y no encontré ninguno de estos aparatos en las descripciones y en las notas de Marcela. Por lo menos si las usó, no les rinde pleitesía en términos de atribuirle a la tecnología la calidad del periodismo o de la información que él consigue. ¿Por qué? Porque si los usa son medios, son instrumentos, pero lo que importa acá es que él tiene los atributos más importantes que debe tener un periodista agudo y analítico, que son los ojos. El poder ver más allá de lo que ve todo el mundo. Eso es lo que hace Marcelo. Marcelo va a esto, porque no alcanza con él, sino también hay muchos periodistas que hacen turismo. Hay que ir al lugar y ver más allá de lo que se ve, si no, ¿qué gracia tiene? Si no, uno es un turista más, no un observador agudo y profundo. Y para eso no alcanza con ser profundo. El ser profundo, que no sé qué sería mucho ser profundo, pero no sirve eso. Hay que tener un montón de cualidades que permiten ver la superficie, ver la profundidad, entender el esquema, poder analizar el todo, ver la parte y narrar. Y además narrar, porque el periodismo sin narración es abominable, se convierte en algo que uno no pasa del segundo párrafo. Eso es lo que logra, creo yo, Marcelo Cantelmi en este libro, que es contestar a la pregunta de qué es la primavera árabe, articulando, si me permite la presidenta usar su verbo favorito, articulando la visión profunda con la historia cotidiana, con el olor del lugar, con el factor religioso y su importancia, con básicamente con un análisis además desmitificador, ¿no? Porque como bien dice Terraño en el prólogo, que es una idea que Marcelo después trabaja mucho, tenemos o compramos la visión de que la primavera árabe fue un producto de las redes sociales, ¿no? Fue una consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías. Con lo cual se puede hacer una especie de paralelo entre esto que yo decía de Russell, el tema de la mitificación de las tecnologías en el periodismo y la mitificación de las tecnologías en las revoluciones o en el levantamiento de los países árabes. En el sentido de que está muy de moda atribuir todo eso todo es Facebook y Twitter hoy. Todo, como dice Terraño, en realidad a Lenin le bastaban las cartas, ¿no?, para incitar a la revolución. La revolución francesa se hizo sin teléfonos, es decir, el Facebook y el Twitter no pueden ser ahora los padres de sucesos que en realidad vienen pasando en la historia desde Adán y Eva. Porque una cosa que señala muy interesante también Terraño es que el tema de las convergencias, porque es asombroso que haya sido tan convergente el fenómeno en los países árabes, pero dice el tema de las convergencias, muy lindo el ejemplo que da Terraño con las revoluciones latinoamericanas, ¿no?, que en 150 días hubo no sé cuántas revoluciones, no había en ese momento una comunicación instantánea ni mucho menos, lo que explica, lo que lleva al fondo del libro de Marcelo, que es escarbar en la base de estos procesos históricos, que esa base Marcelo la atribuye, creo que con acierto, yo lo digo desde, en realidad no lo juzgo porque soy alumno acá, pero lo atribuye a una consecuencia esencial de la crisis mundial del 2008, o sea, se desbarranca esto con las condiciones mundiales que se crean con la crisis económica del 2008. Ahí, sin embargo, tengo que rendirle un pequeño, pese a todo lo que dije hasta acá, ahora me voy a contradecir un poco, tengo que rendirle un pequeño homenaje a las nuevas tecnologías, porque gracias a ellas, con Marcelo hicimos una experiencia revolucionaria, por lo menos para mí, que fue en la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo. Yo soy el director, Marcelo es el titular de la cátedra de periodismo internacional, y cuando él me dijo, mira, me manda Clarín a cubrir
todo el quilombo en los países árabes, me tengo que ir, me voy, pero no va a ser mucho, serán unos meses en una universidad, ¿no? Yo me agarré la cabeza y, no, me quedo sin. Marcelo no es fácil de reemplazar, además, no puedo poner a cualquiera a dar clase de periodismo internacional, pero a la oración, la frase siguiente fue: pero no te preocupes, yo voy a seguir dando clase. La experiencia consistió en que desde Bengasi, sobre todo, pero también... Estamos en Bengasi. Sí, básicamente de Bengasi, Marcelo siguió dando clase. Pero literalmente, juntábamos a los alumnos en el auditorio de la facultad y él, cuando le permitía el ruido de la pólvora, de los tiros, las bombas y eso que había ahí, en un clima que uno suponía hostil por las cosas que contaba. La cámara lo tomaba solo a él, pero era estremecedor pensar en qué contexto estaba, y además uno ese día había ido al cine a la tarde y él había ido al frente. Y además contaba que estaba más flaco. Y sí, la dieta en Bengasi no era una dieta para adelgazar, pero no deliberada, digamos. Y desde el lugar de los hechos, Marcelo siguió analizándolos y dando clases. Los alumnos estaban fascinados, eso quedó como un hito en la facultad, que no es algo tampoco fácil de repetir, hace falta un Cantelmi para eso. No es que se lo pueda repetir con cualquier enviado. Normalmente los enviados, Inde por ahí me corrige, pero normalmente hay muchos tipos de enviados como periodistas. Está el que no sale del hotel, está el que siente que está en el medio de una aventura, el que narra todo en primera persona, el que siente que se está jugando la vida y eso lo obnubila para poder contar y profundizar. Tendrías que agregar, en el caso de Marcelo, ya que están la familia y la gente querida de Marcelo, los que suspenden las vacaciones para ir a hacer una cobertura. Claro. Que acá lo tenés. Está claro. Te lo pueden contar los chicos y varios de los que están acá. Están aquellos a los que les dicen: ¿por qué no decís que estás enfermo en el diario? Bueno, en el caso de Marcelo, él tiene una cualidad que le permitió seguir dando clase, que es que él está pensando en el lugar que está pasando. No está contando lo que ve solamente, sino que todo el tiempo está pensando qué pasa, qué está pasando. Y de eso se trata el libro. Lo que él volcó en este libro es justamente eso. Así que me queda solamente decirle: yo no soy experto en temas internacionales, me dedico a la política nacional, pero aprendí mucho leyendo este libro, y realmente la sensación que uno tiene al terminarlo es que responde a la pregunta madre, que es ¿qué fue la primavera árabe? ¿O qué es la primavera árabe? Muchas gracias.